Por favor. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Vamos a dar comienzo a la charla de la transexualidad, una cuestión de derechos humanos. En primer lugar, muchas gracias por acudir a este acto organizado por Amnistía Internacional Valencia en colaboración con el colectivo Lambda. También agradecer al botánico que nos haya cedido este precioso espacio en el que nos encontramos. Mi nombre es Judy González y estoy en calidad de coordinadora del área de trabajo por la mujer y personas LGTBI de Amnistía Internacional Valencia. Tengo el placer de presentarles como ponentes de esta charla, en primer lugar, a Carlos Natcher, en representación del colectivo Lambda. Natcher es diplomado en Magisterio Musical, miembro del grupo joven del colectivo Lambda. Lleva 4 años como activista por los derechos de las personas LGTBI. Ha sido ponente en charlas de la FEL y en la Universidad de Valencia, contando su experiencia como hombre transexual. Personalmente lo conozco a Carlos, pero según como me han descrito, me dicen que es una persona muy valiente y que se siente con una gran responsabilidad de volver al colectivo, el empoderamiento personal que ha vivido de la mejor manera, que es haciendo activismo por y para las personas trans. Lambda es una asociación sin ánimo de lucro constituida en el año 1986, motivada por la situación de discriminación legal y social de las personas homosexuales, bisexuales y transexuales. Desde entonces, Lambda trabaja concienciando a la sociedad, denunciando públicamente la discriminación legal y social, educando sobre la realidad del colectivo, luchando para conseguir una completa igualdad igualdad social de todas las personas con independencia de su orientación sexual e identidad de género. También presentaros a Carla Antonelli, actriz de profesión. Su trayectoria profesional en este ámbito es muy extensa. Ha trabajado en series de televisión, en teatro y ha protagonizado películas. Es directora del diario digital Transexual, primera diputada en el Parlamento de Madrid por el Partido Socialista Obrero Español y activista por la libertad, dignidad y derechos básicos de las personas LGTBI. Premiada por los colectivos transexuales de Cataluña y Andalucía en 2008 por su participación necesaria en la Ley de Identidad de Género. También fue premiada en el año 2003 por el colectivo de transexuales de Madrid. También premiada en el 2008 por la Federación Estatal de Gays, Lesbianas, Bisexuales y Transexuales de España. Y también premiada en 2009 por el Premio Baeza a la visibilidad, recibido junto al juez Grande Marlaska y Pedro Cerolo. Carla Antonelli es todo un referente tanto para las personas transexuales como para el movimiento LGTBI. Y después de las presentaciones, permítanme hablar brevemente sobre la perspectiva de Amnistía Internacional sobre los derechos humanos de las personas transexuales. Amnistía Internacional es un movimiento mundial que se encuentra en 150 países y territorios y que hace campaña para acabar con los abusos graves de los derechos humanos, de los derechos humanos. Nuestra visión es la de un mundo en que todas las personas disfrutan de todos los derechos humanos proclamados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en otras normas internacionales respecto a los derechos humanos. Aunque la situación de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales ha mejorado en los últimos años, en algunos países los prejuicios, la discriminación y la violencia por odio persisten, siguen latente. Las personas transexuales en muchas ocasiones son objeto de violencia y crímenes de odio. Estos ataques violan varios derechos humanos como el derecho a la vida, a la integridad física, a no sufrir malos tratos y a no sufrir discriminación. Por crímenes de odio entendemos que son delitos comunes que se cometen contra personas o bienes debido a su relación con un grupo definido por una característica protegida, como el origen étnico, la religión, la orientación sexual o la identidad de género. Por consiguiente, el derecho internacional exige a los Estados que combatan los crímenes de odio, incluidos los perpetrados por la orientación sexual y la identidad de género. En primer lugar, los Estados deben aprobar leyes que prohíban los crímenes de odio y exijan a las autoridades responsables de la investigación y el enjuiciamiento que descubran cualquier presunto motivo discriminatorio relacionado con un crimen. La mayoría de los Estados europeos lo hacen garantizando que el motivo de odio asociado con un delito común constituye una circunstancia agravante o criminalizando determinados tipos de delitos perpetrados por motivos de odio. Sin embargo, varios Estados aún han dispuesto de forma explícita en su legislación que un delito perpetrado por motivos de orientación sexual e identidad de género constituye un crimen de odio, como por ejemplo
Bulgaria, República Checa, Alemania, Italia, Letonia y otros estados vecinos como Ucrania y Moldavia. En las leyes de la Unión Europea existe una laguna similar. Esta falta de leyes adecuada hace improbable que un presunto motivo homofóbico o transfóbico se tenga realmente en cuenta en la investigación, el procesamiento y la imposición de condena ante un crimen de odio. Bueno, y sin más dilaciones, doy a paso a Carlos Macher, que hará una introducción de los conceptos básicos y desmitificación sobre la transexualidad y seguidamente daremos paso a Carlos. Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Como ha dicho Judith, yo voy a hablar un poco sobre los conceptos básicos, como por ejemplo, ¿qué es la transexualidad? La transexualidad es la discordancia entre el sexo biológico, que se asocia a los cromosomas, a las hormonas, y el sexo psicológico o también sentido, que se asocia a la mente. En segundo lugar, la diferencia entre identidad de género y orientación sexual sería la siguiente. Como ya he dicho, la identidad de género es cómo se autopercibe cada persona y puede ser concordante o no con su sexo biológico. En caso de concordancia, decimos que esa persona es una persona cisexual. Si no, estaríamos hablando de una persona transexual. En cuanto a la orientación, es la atracción física, emocional, romántica que tenemos hacia las personas, es decir, ¿qué nos gusta? Homosexualidad, bisexualidad, heterosexualidad, etc. Por lo tanto, como ambos conceptos son diferentes, se podrían mezclar entre sí. Parece que la frase no casa mucho, pero tiene sentido. Porque también las personas transexuales podemos ser lesbianas, gays y bisexuales. Una vez explicado esto, os voy a comentar algunos de los mitos que existen sobre la transexualidad. Una muy extendida que es que la transexualidad es una elección, una opción, un capricho, como el que se compra una camiseta. Y no, para nada es así, porque tenemos que pasar por un largo periodo de analíticas, tratamientos, operaciones, vamos, hay que estar muy loco para considerar eso un capricho y hacerlo solo por elección. Yo siempre digo que para mí la única elección es emprender tu camino para ser feliz. El segundo mito sería que la transexualidad es lo mismo que transvestirse. En absoluto. Una persona que se traviste simplemente lo hace porque le gusta, porque se siente cómodo, porque hace algún espectáculo, pero nada que ver con su identidad de género. Es decir, esa persona no tiene ningún problema con su cuerpo, lo acepta perfectamente y no necesita ni de tratamiento hormonal ni de operaciones para cambiarlo. Como ya he dicho, las personas transexuales, otro de los mitos es que las personas transexuales trabajan en el mundo del espectáculo. Pues sí y no. Por ejemplo, Carla es actriz, pero hay muchas personas transexuales que somos maestros, abogados y abogadas, peluqueros, peluqueras, no sé, hay diversidad de profesiones tantas como personas. Las personas transexuales son personas extravagantes, exhibicionistas, les gusta llamar la atención, pues lo mismo. No somos ni menos ni más que nadie, tenemos las mismas extravagancias o las mismas no extravagancias que las personas que no son transexuales. Lo mismo ocurriría con el gran mito de que las personas transexuales estamos enfermas o somos enfermas porque la transexualidad es una patología. En absoluto, o sea, no, nunca, jamás. La transexualidad no es una enfermedad, aunque como algunos de vosotros y vosotras sabréis, todavía está en el DSM, que es el manual de psiquiatría, pero bueno, confiamos en que algún año, algún día, se descatalogue como enfermedad. Así que, para nada, ni enfermas, ni... Bueno,
estamos catalogadas como tal, pero de otras patologías, pues como he dicho antes, ni más ni menos que nadie. Luego otro gran punto que para mí personalmente es muy fuerte es asociar la transexualidad con la prostitución. Y mucha gente lo asocia porque el difícil acceso al mercado laboral, en especial de las mujeres transexuales, han hecho que muchas de ellas hayan tenido que recurrir al trabajo sexual, ¿no? Porque, claro, a las mujeres transexuales especialmente no se les pone fácil el acceso al trabajo. Muchas veces, claro, quieren acceder a un puesto, ven lo que está en su DNI, ven su aspecto y ya suele, ¿verdad?, que la tónica dominante es que no vas a tener trabajo solo por ser mujer transexual. También, perdona, estoy súper nervioso, se me nota mucho, ¿verdad? Voy a beber agua, disculpa. Estás haciendo muy bien. No suelo hacer esto, pero tengo mucho calor. Ay, sí. En fin. Bueno, como iba diciendo, también se asocia porque antes, cuando no había una ley que nos amparara y que nos pagara las operaciones, pues muchas de ellas se tenían que costear, con ese sueldo las intervenciones. Y ya por último creo, todavía me queda otro. Las personas intersexuales, la transexualidad es lo mismo que la intersexualidad, ahora sí lo he dicho bien. En absoluto, no hay que confundir términos porque son totalmente diferentes. Las personas intersexuales son aquellas cuyos genitales no se han formado de una manera, dijéramos, estándar. Mientras que las personas transexuales sí tienen desarrollados sus genitales de manera estándar, pero la peculiaridad es que no se corresponden con su sexo sentido, es decir, con lo que piensan. Por otro lado, hay una estrecha relación entre ambas identidades, ya que la ausencia de protocolos sanitarios en este ámbito ha dado lugar a una toma de decisiones con respecto a los genitales. Veían, vamos a medir tales centímetros, uy, mide más, pues se lo dejo, mide menos, se lo corto. Dicho así es muy bestia, pero por desgracia ha sido así en muchas ocasiones. Y claro, eso ha dado lugar a que muchas de esas personas hayan tenido que emprender un proceso transexualizador para adecuar su aspecto físico a su mente. Y por último, ahora sí que sí, las personas transexuales no deben ser tratadas por sus sexos de nacimiento, sino por el que se sienten. No hay que decir jamás el transexual, sino la mujer transexual, o viceversa, la transexual, en lugar de, no hay que decir la transexual, sino el hombre transexual. Tampoco se les debe preguntar, ¿cómo te llamabas antes? Odio esa pregunta, la he oído 1000 veces y cada vez la odio más. Así que, ya sabes. Y lo estaba comentando fuera, me lo he apuntado aquí a Boli, que lo que os he comentado de Google. Me enteré ayer de que cuando pones la palabra transexualidad en Google, no salen sugerencias. Con lo cual eso significa que Google está vetando la palabra, no la considera bonita, adecuada. En cambio pones homosexualidad, aparecen resultados. Bisexualidad, salen resultados. Incluso intersexualidad, salen resultados. Teclas transexualidad y no aparecen resultados. Me parece muy contrario. Es un pecho, Así que desde aquí, pues no sé, supongo que habrá que hablar con la Federación Estatal para que haga una petición vía change.org o algo así para que deje de vetar esa palabra, porque por favor, estamos en 2015.
alguien tiene alguna pregunta. Vale. Bueno, muchísimas gracias. Damos paso ahora a Carlos Meli. Pues muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias a Amnistía Valencia y al colectivo Lambda por haberme invitado. Para mí es un placer poder estar hoy aquí con todos ustedes, para mi persona, y bueno, ustedes hablan de Google, sí, que de Google lleva un tiempo que además de eso, todos los anuncios de Google Answer, creo que se llama, en todas las páginas LGTB que habían, empezaron a quitarlos porque no eran anuncios recomendados, porque las páginas no eran recomendadas para poder poner los anuncios de Google. O sea, esto es muy interesante porque si sacan una carroza el Día del Orgullo LGTBI en Madrid, la carroza de Google, y Google es LGTB friendly, pero que sea LGTB friendly para todos, no de boca para afuera, que luego a las páginas como Dos Manzanas, Cáscara Amarga, etcétera, etcétera, vayan y les retiren los anuncios, que es del poquito dinero que le dan a estas páginas porque tampoco ganan nada, ¿no? O sea que si somos romanos para todo y no solamente para recoger los premios que le puede dar alguna organización, ni para sacar las carrozas el día del orgullo. Yo hablaba con Judy de que cómo podíamos marcar esto y a mí no se me ocurrió otra mejor manera que la transexualidad una cuestión de derechos humanos. Sí, es una cuestión de derechos humanos porque es una cuestión que nos compete a todos, porque los derechos universales humanos, evidentemente, aunque sea por una obviedad, también nos corresponden a mujeres y hombres transexuales. Será por aquello que también somos seres humanos. Más que nada porque a veces parece que se olvida y parece que nuestros principios, nuestros derechos y nuestras obligaciones y nuestros deberes son exactamente igual que el resto de la población. A veces parece que somos un mundo aparte y nada más lejos de la realidad. Pero la otra realidad, la cruda realidad, la que nos dice el día a día, es que hay cerca de 80 países en el mundo donde la transexualidad y la homosexualidad está perseguida con penas de cárcel, con persecución, con el desprecio social, donde hay 7 países en el mundo que nos ahorcan, que nos lapidan, que nos condenan a muerte, que nos tiran desde el edificio más alto, según la ley de la Sharia, como lo hemos visto con el Frente Islámico, dentro de todos los horrorosos crímenes, pues también a las personas LGTBI, también se nos mata por ser LGTBI. Intenté, me pasaron, pero no lo vi, o sea, el principio donde mataban a una mujer porque llevaba una chaqueta roja, pues imagínate, las personas LGTBI de igual manera, en Irak les taponan el ano con pegamento para que mueran, no pudiendo ir al baño, o sea, con unos dolores infernales. Brasil es el país donde más asesinatos por odio se cometen en todo el mundo. Brasil es donde más asesinatos a personas transexuales hay en este planeta. Más del 50% de los crímenes de odio a personas transexuales se cometen en Brasil. En Brasil se asesina a una persona LGTBI cada 72 horas. Y me estaba diciendo la compañera Isabel que aquí en España los ataques por violencia, por bullying hacia las personas LGTBI es cada 23 horas o cada 2 horas alguna persona sufre algún tipo de discriminación. Pero esto tampoco nos tiene que extrañar porque los últimos informes del Ministerio del Interior de este país, España, en el que estamos viviendo, en diciembre del año pasado, es que el colectivo LGTBI es el colectivo que más ataques violentos por odio sufre en este país, el 39%. O sea, que tenemos el dudoso honor de ser el colectivo que más atacados somos. Nos preguntaremos que por qué, a qué ha debido estos repuntes de violencia. Posiblemente sea una situación que estamos sumergidos todos, una situación de crisis social, de falta de trabajo, y la historia desgraciadamente nos dice que en los momentos de la historia, valga la redundancia, donde ha habido todas estas situaciones, siempre se ha ido a perseguir a los colectivos más estigmatizados, ¿no? Ya pasó
en la Segunda Guerra Mundial, siempre se buscaron cabezas de turco, entre ellos también judíos, pero también homosexuales, transexuales, gitanos, homosexuales, que la cadena de Telemadrid se niega en decirlo cada vez que se habla del Holocausto. Es que parece que no tenemos ni el derecho a que se nos recuerde todas las atrocidades y todas las barbaridades que se están cometiendo contra la población homosexual, transexual, bisexual e intersexual en este planeta. A lo mejor a algunos les interesa, claro, a algunos les interesa no recordarlo porque es no recordar su propia vergüenza, es no recordar que no se está moviendo un dedo en muchos países del mundo para acabar con esta lacra, con este acoso miserable e incesante que estamos sufriendo las personas LGTB. Lo dije el otro día en la asamblea denunciando el aumento de las agresiones violentas en Madrid. A una persona le sacaron un ojo en la Latina. A un chico le rompieron un número. Venía del pueblo saliendo de los armarios rurales. Venía del pueblo a Madrid, al maravilloso mundo de Oz. Y se tuvo que volver a su pueblo, a su armario, después de estar unas semanas en el hospital, después y de llegar con un número roto. Es que si no atajamos toda esa violencia, evidentemente lo que hay no sirve, no funciona o dejó de funcionar. Evidentemente tenemos que hacer leyes para poder acabar con todas estas situaciones, prevenirlo al menos, saber que esto existe y por lo tanto intentar aplicar todas las medidas que sean necesarias. Estábamos hablando de Latinoamérica, estábamos hablando de tantos países en el mundo donde la población LGTBI, la población transexual es perseguida. Pero vamos a hablar de España. ¿Cuál ha sido nuestra historia? ¿Qué es lo que nos queda por avanzar? ¿Qué es lo que nos queda por caminar? ¿Cuántas leyes nos quedan? Pero sobre todo también lo que hemos conseguido, porque evidentemente no sería de justicia reconocer todos aquellos pasos que hemos dado y todo lo que hemos avanzado. Aquí en esta sala hay personas con edad suficiente para saber lo que hemos vivido aquí en una dictadura, en una postdictadura, en el franquismo, que incluso fue tan duro el posfranquismo como el propio franquismo, donde nos apaleaban, donde nos molían a palos en las comisarías, terminábamos en charcos de sangre y nos llevaban a las cárceles, donde se nos metía a la cárcel por la ley de peligrosidad social. Pero quiero ir más atrás, quiero ir al origen, quiero ir a la ley de vagos y maleantes del año 54, porque durante la Segunda República ya se hizo una ley de vagos y maleantes, pero en el año 54 se añadió la figura de las personas homosexuales. Esta ley fue reformada en 1970, donde se llamó la ley de peligrosidad social, que era una ley todavía incluso mucho más dura, porque además pretendía reformarnos, además pretendía convertirnos en los verdaderos hombres y las verdaderas mujeres que éramos, me imagino, para salvar la patria y para salvar este país, ¿no? Con terapias aversivas como electroshock, o nos mandaban a las cárceles de Badajoz, de Fuerteventura, García, en donde llevábamos una vida absolutamente miserable, donde además éramos apartadas y apartados, y donde además éramos tratados como escoria. Y en este sentido las personas transexuales fuimos mucho más víctimas incluso que las personas homosexuales, puesto que nuestra visibilidad, nuestra propia transgresión nos hacía caldo de cultivo mucho más visible para que fuéramos detenidas y fuéramos detenidos, siendo muchas veces propios familiares y allegados quienes nos denunciaban y nos llevaban a la comisaría y se nos aplicaba la ley de peligrosidad social. Las personas transexuales siempre en un momento dado de esta vida iniciamos una transición, como es obvio, y en ese momento pues se nos nota, más, menos, pero digamos somos evidentes. En ese momento de la transgresión somos muy obvios, somos espejos por la calle, donde en el caso durante el franquismo era lo que nos hacía víctimas mayores incluso que las personas homosexuales. La ley de peligrosidad social se derogó el 10 de enero del año 79. Yo estuve en la cárcel por la ley de peligrosidad social. En el año 81 se consigue derogar la cirugía, la penalización
de las cirugías de reasignación de genitales. Porque hasta ese momento todas aquellas personas que se sometían a una intervención quirúrgica también íbamos a la cárcel, porque estaba considerado un delito de mutilación de genitales. También iba a la cárcel el médico que la practicaba. Y hasta ese año no se derogó. La figura de escándalo público no se derogó hasta antes de ayer, hasta el año 1995. Y esto no sucedió sino porque dos lesbianas iban cogidas de la mano por Sol y la policía las detuvo, les pegó una paliza en comisaría, al igual que a ellas y a sus amigos. Y hubo una derogación por parte del Partido Socialista y de Izquierda Unida, que la apoyó en el Congreso, porque se nos aplicaba la figura del escándalo público también a las personas homosexuales y transexuales. No fue hasta el año 1987 donde por primera vez el Tribunal Supremo sentenció que una persona transexual podía modificar sus documentos y su partida de nacimiento. Hasta ese momento los jueces decían que si habías nacido hombre, a la tumba irías hombre. Yo me acuerdo que hice un documental en 1980 para Televisión Española, que fue secuestrado por la censura y no se emitió hasta después del golpe de Estado, en septiembre del año 1981, donde llamaban Memo un juez, le llamaban Memo, porque no sabía ni quería entender todo el proceso que vivíamos las personas transexuales, incluso pasar por un quirófano para que decir que si habíamos nacido hombre, a la tumba iríamos hombre. Claro, yo me acuerdo de la revista Lecturas, hizo un especial de una página que se llamaba Ni chicha ni limoná. Ya os podéis imaginar. Bueno, terminaba diciendo el artículo que esperaba que San Pedro no me pidiera el carné cuando fuera al cielo, porque si no iba a bañar. Claro, el problema es que primero tengo que creer en el San Pedro, luego tengo que creer en el cielo, y luego encima tenía que llevar el carné de la cartera, ¿no? Pues yo me imagino que cuando nos andamos a mudar de aquí, no estamos pensando en llevarnos la documentación. Sobre todo en ese momento, porque encima tampoco existía una ley como la que tuvimos luego, la ley de identidad de género. No es hasta el año, bueno, quiero decir, esta sentencia de 1987 te posibilitaba el cambio de nombre y el cambio de sexo, pero en la partida de nacimiento abajo había una anotación marginal, nunca mejor dicho de marginal, donde decía que tú eras fulanita, ponía mujer, pero abajo ponía ficción de hembra. ¿Qué quería decir ficción de hembra? ¿Ficción de hembra o ficción de hombre? Eso no era otra cosa sino que por delimitar los derechos inherentes a tu nuevo sexo adquirido, que era como que no podías contraer matrimonio. Por ejemplo, por poner un ejemplo, el legislador enseguida pensó, sí, se ha creado jurisprudencia con la sentencia del 87 más otras dos posteriores, pero sí, pero tú eres una ficción, tú no eres de verdad. Además tú no te puedes casar. ¿Qué es lo que decía el fiscal? Porque os preguntaréis, claro, si tú eres mujer, ¿por qué no te vas a casar con un hombre? No, tú te casabas y normalmente hubo algunos casos por fiscales progresistas que lograron pasar ese filtro, decían que aunque tú eras mujer, en realidad él era muy listo y debía tener un microscopio electrónico o algo parecido en la casa, que había descubierto que tú tenías un cromosoma masculino, que no tonto, y entonces por lo tanto eras un hombre, y te ibas a casar con otro hombre. O sea, que le negaban el derecho al matrimonio y luego le decían que eras un hombre. O sea, era un poquito para terminarla de rematar. Bueno, esto no se solucionó hasta el año 2001, donde una mujer transexual, funcionaria de prisiones de Melilla, Ariadna, le ganó un recurso a la fiscalía. Le ganó un recurso a la fiscalía, donde al mismo tiempo otro transexual masculino de Murcia también le ganó otro recurso a la fiscalía y ya no se puso ningún otro impedimento. Bien, es verdad que anteriormente de eso una mujer transexual había ganado un recurso en Estrasburgo de Inglaterra, y entonces en España, por aquello de si te ves las barbas de tú, que el vecino, que más, pon las tuyas a remojarse, curó en salud, y entonces ya nos pudimos casar a partir del año 2001. Vino el matrimonio igualitario, pero lo que estamos hablando es de transexualidad. Y no es hasta el año 2007 donde se consigue un avance importantísimo, no solamente a nivel de España, sino a nivel mundial, que marcó además un antes y un después.
que le vinimos a decir al mundo que ser hombre o ser mujer va mucho más allá de los genitales, que ya no era necesario aquello que decían los memos de los jueces de los 80, que si a la tumba que si había nacido hombre a la tumba irías hombre, ni que era necesario pasar por un quirófano. Le venimos a decir al mundo que nadie va por la calle ni levantándose en la falda ni bajándose los pantalones, que al final las personas somos quienes decimos ser y que además demostramos ser. Esta ley no llegó fácilmente, como algunas personas aquí presentes sabéis, como la amiga Ana Melusca, el amigo Vicente Bataller. Esta ley costó un poco porque el matrimonio igualitario habían sacado la jerarquía de Cañizares, etcétera, etcétera, el despedido Ronco Varela, etcétera, etcétera, habían sacado 500.000 de personas a la calle y el gobierno tenía miedo de que se volvieran a sacar otros 500.000 de personas a la calle. Además de que era un compromiso en el programa electoral de Zapatero, pues aquello parecía que no iba a salir. Entonces, quien les está hablando a ustedes se le puso delante una disyuntiva, si sus ideologías políticas o sus principios y sus derechos como persona, en este caso como una persona transexual. Y después de muchas negociaciones no quedó otra sino que plantarse, poner todas las cartas encima de la mesa y decir y anunciar que iba a iniciar una huelga de hambre si el gobierno, mi gobierno, el de José Luis Rodríguez Zapatero, no sacaba adelante la ley de identidad de género por la que todas y todos habíamos luchado. Al final no eres sino que un peón más en toda esta jugada de ajedrez, porque de eso nada hubiese valido y me hubiese servido si no hubiese sido porque todos los colectivos transexuales de este país, yo diría que por primera vez en la vida, nos juntamos todos y todas y todos dijimos al gobierno sin fisura que no nos íbamos a mover y que iniciaríamos esa huelga de hambre. No solamente yo, lo dijo Kim Pérez, una presidenta del colectivo trans en Andalucía, en el País Vasco, en Cataluña, un sacerdote homosexual y muchísimas personas. Y al final, el 1 de junio del año 2006, la vicepresidenta del gobierno anunció nuestra ley que hay que reconocer que hoy tiene que ser reformada, que en ese momento no había ninguna otra opción, ni hubo ni un solo colectivo que pidiera otra ley que no fuera esa, porque entre otras cosas no existía en este país ninguna corriente de despatologización de la transexualidad. Hoy en día existe y hoy en día estamos todas y todos por la despatologización de la transexualidad, porque lo que es evidente es que no tenemos ninguna enfermedad mental. Lo que es evidente es que lo que tenemos bien es precisamente nuestro cerebro, que es el que nos indica quiénes somos. Lo que se puede modificar es nuestro físico, que eso es lo que está demostrado que se puede modificar. El cerebro se ha demostrado que a pesar de todo, aquellos electroshocks que nos dieron, que les dieron, no funcionaban y eran además unas terapias que eran un grandísimo error porque dejaban a las personas marcadas de por vida. Dicho esto, yo siempre la comparo con la ley de la interrupción involuntaria. En el año 85 veníamos de la más absoluta oscuridad en este país, donde las mujeres tenían que ir a abortar a Portugal, a Londres, las que tenían dinero. Las que no, se hacían apaños con una curandera y las que no, perdían la vida en cualquier cuarto oscuro de cualquier casa de este país. Y la ley del año 85 abrió una luz, abrió una esperanza y abrió un horizonte con una ley que no era una ley de plazos, pero que sí fue una coladera y realmente se hizo pensando en eso. Pero por fin las mujeres de este país pudieron tener el derecho a interrumpir el embarazo si ellas así lo decidían. La Ley de Identidad de Género del año 2007, bajo las premisas del Protocolo Internacional de Harry Benjamin, se requirió 2 años de tratamiento médico que no hormonal, que se pensó así, Vicente Bataller, que también lo sabe, precisamente tratamiento médico para que cualquier situación médica, cualquier tipo de operación de pecho, cualquier tipo de intervención quirúrgica, sea la que sea, ya sirviera para eso y no era necesario 2 años de hormonas ni muchísimo menos, donde cualquier médico colegiado
que fue la otra coladera de la ley, donde no es necesario ir a ninguna unidad de género, sino que cualquier médico colegiado te pudiera hacer el famoso expediente del que hoy renegamos y evidentemente ya no tiene ningún sentido de ser, que es el de disforia de género, que disforia de género no es más ni menos, sino que lo que está diciendo la Organización Mundial de la Salud y el DSM ya, el DSM-5 y el CIE 11, ¿no? Vamos por el 11 ya, ¿no? Que por lo visto no han reformado nada y seguimos ahí. Donde únicamente se nos ha cambiado de estantería, pero seguimos en la misma biblioteca. Quiero decir que de trastornos de identidad de género hemos pasado a disforia de género, ¿no, Vicente? A disforia de género. O sea que ya no tenemos un trastorno, pero estamos en el libro de los trastornos y ya no nos dicen trastornos, ahora tenemos una disforia. ¿Qué es disforia? Disforia es que estamos muy disgustadas y muy disgustados con el hecho de ser quienes somos. Bueno, vamos a ver una cosa. Es como decir que por el mero hecho de ser minero, tú estás acojonado porque cada vez que bajas a la mina. Pues no, hombre, habrá gente que lo pase realmente mal cuando baje a la mina porque piensa que se le va a caer la mina encima. Pero el ser minero en sí no significa que tú tengas una disforia ni un disgusto por ser minero. Pues esto es lo que yo estoy diciendo con las personas transexuales. El hecho de ser una mujer o un hombre transexual no quiere decir que estemos disgustados. Habrá personas que tengan esa desazón y habrá personas que en un momento encuentren ese equilibrio, que yo personalmente lo he encontrado, donde no tengamos ningún conflicto y decidamos cuál es el final de nuestro proceso. Pero evidentemente para ser atendidas y atendidos por la sanidad pública no es necesario decir que estamos locos, porque además sabemos lo que queremos, si queremos nos la ponemos a cantar. No es necesario decir que estamos locos, porque esta es la gran pregunta y es que se le queda como la cara así a cuadritos, ¿no? Y dice, pero claro, si ya quitas lo de la disforia y ya no estás como una enfermedad mental, ¿cómo te va a entender la sanidad pública? Y tú dices, pero, digo, ¿una embarazada tiene una patología? No, ¿verdad? Ni menos un trastorno mental, no te vuelve loca. Pues una embarazada está atendida por la sanidad pública. No es una patología, no está loca y es atendida. ¿La menopausia es una patología o es una condición más del ser humano en nuestra propia evolución de vida desde que nacemos hasta que morimos? Sí, no es ninguna patología, no es ninguna enfermedad mental. ¿Está atendida también por la sanidad pública? Sí. Además, aquí lo importante para poder desterrar todo esto, porque esta gente que dice, no, esto te lo pagas tú. Yo estoy muy de acuerdo, porque esto siempre entran por televisión, sobre todo por teléfono, que a mí me conviene mucho, a mí me parece como aquí lo de Google, a mí lo de la llamada de teléfono. Que yo para mí que es algún redactor o algo que está por allí, porque siempre esa llamada entra. Mira, yo os aprecio mucho, yo os aprecio mucho, pero entonces tú ya te pones a temblar. Eso es cuando hablan de los gays, ¿no? Yo tengo amigos gays, ¿no? Como los del PP aquí en Valencia, cuando votaron en contra de la ley de la homofobia y de la transfobia, ¿no? O sea, la votan en contra porque ellos tienen amigos gays, y por lo visto en Castellón, que por lo visto no hay colectivos en Castellón, pero ellos tienen unos amigos gays de un colectivo en Castellón, que todavía los colectivos de aquí de Valencia están intentando averiguar dónde está el colectivo de Castellón, ¿no? Si yo tengo unos amigos gays, entonces aquí en Valencia no hay LGTfobia, y se te queda la cara como a cuadritos, ¿no? Entonces dice, pero eso lo pagáis ustedes. Y digo, bueno, pues entonces vamos, rompemos la baraja, yo me pago lo mío, tú te pagas lo tuyo, porque si no, lo ancho del embudo para ti y lo estrecho para mí. O sea, con mi dinero, con lo que yo pago a Hacienda, con lo que yo pago a la Seguridad Social, mi dinero va para ti, no para la llamada de teléfono, me refiero, no para usted que me está mirando, señora, sino para el que está llamando. Digo, mi dinero va para ti, no, pero en cambio el tuyo para mí. Le digo, no, mira, yo así no juego, así que me levanto de la mesa y dejo la partida de póker. Mira, vamos a ver, es una cuestión de derechos humanos, es una cuestión de empatía. Empatía, esto que estamos perdiendo día a día, donde miramos a la gente pasar y parece que vemos otra cosa que personas, donde miramos, o donde miran algunos,
como desahucian a madres, los niños de las casas, y es como si fuese otra cosa, como si no fuese con nosotros, donde poco a poco, tal vez la situación económica, tal vez la situación de crisis, tal vez la situación de angustia, tal vez todos los tal vez, a lo mejor están haciéndonos involucionar y solamente vernos y mirarnos hacia nuestro propio ombligo. Pero eso sí, cuando nos toca pedir nuestras cosas, a los demás bien que se las pedimos, pero cuando piden los demás, te lo pagas tú, te lo haces tú. Entonces aquí tenemos que caber todas y todos. Y cuando digo aquí me refiero al globo. Tenemos que caber todas y todos. Las diferencias nos tienen que enriquecer. Las diferencias nunca nos tienen que distanciar. Esto nos hace mucho más grandes y sobre todo nos nutre y nos hace mucho mejor persona. La ley se tiene que reformar en lo que a mí respecta. La última conferencia política del Partido Socialista se comprometió, está absolutamente por escrito, que la ley de identidad de género se tiene que reformar, que no es necesario estar ningún año de tratamiento, que no es necesario ningún tipo de diagnóstico de disforia de género, que vale con el consentimiento informado, con la propia autoafirmación, autodeterminación, con la palabra que le quieran poner, pero es decir, yo soy. De la misma manera que no tienes que ir dando explicaciones cuando vas a decidir ponerte unas gafas, comprarte lo que sea. No tienes que estar explicando el por qué. Tú dices quién eres y tú no tienes que tener ningún tipo de tutelaje médico, ningún tipo de tutelaje paternal por parte de la sanidad ni por parte de nadie. La sanidad debe de ser para todas aquellas personas que quieren ir a ella porque realmente la necesitan, porque realmente quieren hacerse una cirugía de genitales, porque se quieren hacer un tratamiento hormonal, pero desde el propio consentimiento informado. Todo esto, fíjense ustedes, que está recogido desde el año 2007 por los principios de Yakarta. Por los principios de Yakarta que lo mandó a pedir el alto comisionado. La alta comisionada de la ONU, que no me sale el nombre porque la edad también te hace perder la vista, del año 2007, que son los derechos humanos de las personas LGTBI, digamos, recogidos, ampliados en lo que son los propios derechos humanos universales. Bueno, pues tenemos el matrimonio igualitario, tenemos la ley de identidad de género. ¿Qué es lo que nos queda por andar? Nos queda por andar todas aquellas leyes contra la homofobia, contra la transfobia, las leyes integrales de transexualidad, la situación de las y los menores transexuales, donde hay una corriente de padres y madres muy activa, con mucho coraje, padres y madres que posiblemente de nuestra generación no tuvimos la suerte de ver casi nadie. Que sí hubo personas, pero padres y madres que están diciendo por mi hija y por mi hijo mato, que ha descolocado a un buen sector de la sociedad, y eso es lo que me gusta, que de pronto enciendes la luz, sentido, o de pronto te vas y cambias de canal de televisión y te ves un debate, y te ves una madre hablando de su niña y de su niño, y yo estoy segurísimo de que hay gente que en sus casas habrán dicho: ¿y yo sería capaz de hacer esto por mi hija si me pasara? Y se quedan pensando, y se quedan noqueados. ¿Sabes por qué? Con razón, porque no lo hemos visto hasta ahora. Porque lo que hemos visto hasta ahora, hemos visto muchas veces padres y madres avergonzados de sus hijos. Padres y madres que incluso sabemos, por vecinos, por familia, que les han echado de su casa. Padres y madres que estaban más preocupados de lo que diría el padre, la cuñada, el vecino, el de al lado, que del propio hijo que parió y del propio hijo que trajo a este mundo. Y de pronto vemos una madre que llora por su hijo y que le dice que su hijo lo va a defender a muerte. Y nos descoloca. Y me gusta que nos descoloque. Pero ¿sabe lo que me gusta también? Que posiblemente habrá muchas niñas, muchos jóvenes,
con 17 o 18 años que todavía no son ni padres ni madres. Y que posiblemente, por la absoluta ley de la probabilidad, van a tener hijas e hijos transexuales. Y tendrán en la memoria que vieron a padres y madres en televisión defendiendo a sus hijos, que van a tener lo que no tuvimos muchas personas, porque hay intentando justificar todo, por quererlo justificar, no tuvieron ninguna referencia, tampoco nuestros padres ni nuestras madres. Pero afortunadamente toda la información y toda la pedagogía que se está siendo absolutamente necesaria. Necesaria para el futuro que nos estamos labrando, para el camino que nos queda por delante. El bullying escolar, la LGTfobia en las escuelas, más del 80% de los niños LGTBI ha sufrido bullying y discriminación alguna vez. Cerca del 40% ha pensado alguna vez en el suicidio. El 80%, no sé qué por ciento, no lo denuncia por temor, por miedo a los profesores, por miedo incluso a salir del armario porque sus padres no lo saben. El 20% ha intentado y ha puesto en práctica alguna vez el suicidio. No lo han conseguido, evidentemente, porque lo están contando. En la asamblea, cuando llevamos de Madrid, cuando llevamos la PNL para erradicar la LGTfobia en la escuela, la diputada del Partido Popular, Ana Camín, que habla de todo y sabe de muy poco, además de no leerse ningún tipo de informe, dijo que en Madrid, bueno, como el PP de Valencia, yo creo que debe ser algunas directrices que se pasan ahí por el intranet, ¿no? Que en Madrid no existía LGTfobia, además de todos los colectivos que estaban en las gradas, y denunciarla, ¿por qué no la denunciáis? Que fue en el momento que Kogan, Fell se levantaron y abandonaron la sala. Hay un caso dentro de estos informes que se los narré ahí, porque a veces hay que hacerlos oír lo que normalmente no suelen escuchar. De un chico que narraba cómo le cogieron entre 7 o 8 en el colegio, le llevaron a los baños, le desnudaron, lo tiraron al suelo, le mearon todos encima. Entró el profesor, abrió la puerta, lo vio y no hizo nada. Y dice que eso fue lo que más le dolió, que el profesor no hizo nada. Y que iba por la calle pensando qué he hecho yo para merecer esto, y que un día que pensaba que su padre iba a regresar tarde, cogió barbitúricos, cogió alcohol, cogió bebida y se lo tomó todo. Afortunadamente su padre, que además encima era médico, ese día llegó pronto y se pudo salvar. Ellos se quedan mirando, los del Partido Popular, igual que con la ley integral de transexualidad. Las diputadas del PP lloraban cuando hablaba Violeta Herrero de los padres y madres de niños transexuales que os hablaba antes. Todas llorando por lo que contaba Violeta. Claro. Que iban a aprobar el trámite, la tramitación de la ley integral. Lo dijeron en los medios de comunicación. Les engañaron a todas y a todos. Al final votaron en contra. Es curioso porque en Andalucía votaron a favor, que están en la oposición. En Canarias, el Partido Popular, que está en la oposición, también votó a favor. En el País Vasco iban a poner un recurso, o sea, votaron a favor, pero de entrada mentira, porque primero le metieron enmiendas, en el País Vasco concretamente, le metieron enmiendas a todo, y luego votaron el conjunto, pero la querían desposeer. Y después de que salió adelante la del País Vasco, el 28 de junio del año pasado, ¿no, Ana? El 28 de junio del año pasado, amenazaron con un recurso de inconstitucionalidad. Yo me acuerdo, ¿cómo se llamaba el diputado? Que era el Berazategui o Anasari, yo no me acuerdo. Yo que estaba a favor del matrimonio igualitario, o sea, yo no sé si uno que salió del armario, pero bueno, estaba a favor del matrimonio igualitario y todo esto, pero amenazaba con que iba a votar
la leí yo todas las noches por el Twitter con una boca cojonera. Señor Sarategui, ¿qué van a decir sus amigos gays cuando voten en contra de la ley integral? Y contestaba todos los días, ¿qué va a votar? Y ese día votaron a favor del conjunto, personas tal, pero al final no la recurrieron. Y es que con los derechos humanos, que es de lo que estamos hablando, no se puede hacer oposición política. Estamos de acuerdo que los partidos están para hacerse también oposición política, pero hay cosas que deben de ser de absoluto fundamento y de absoluto entendimiento entre todas y todos. Si es que realmente creemos en la igualdad, si es que realmente nos creemos todas estas cosas que estamos diciendo, tenemos que... ¿quién está a favor de la violencia? Yo creo que nadie, aparte de los fabricantes de armas, claro, quien empuje que esas armas se utilicen. Pues debemos de promulgar leyes contra la LGTBI-fobia, debemos hacer las leyes integrales de transexualidad y sobre todo, porque el presente así nos lo está diciendo, mantener todo aquello que hemos conseguido. Porque nadie nos ha regalado nada. Todo lo que hemos conseguido ha sido con un esfuerzo más que merecido, por el trabajo de miles y miles de personas, existentes y no existentes, por todas aquellas incluso que se ha dejado la vida por el camino, incluso por la memoria de todas aquellas que cada 2 horas son agredidas, por todas aquellas que cada 27 horas son asesinadas. Pues por todo eso debemos de seguir trabajando por un mundo mejor donde quepamos todas y todos. Yo creo que poco más me queda por decir. Si se me olvida algo, pues ustedes me hagan preguntas. Hemos hablado de la despatologización, hemos hablado de las leyes integrales de transexualidad, hemos hablado del bullying en las escuelas, hemos hablado de los menores trans, y solamente darle las gracias de nuevo a Amnistía Internacional, al colectivo Lamba de Valencia, que está haciendo un grandísimo trabajo, y a todas las personas que están luchando a favor de la igualdad y sobre todo en una sociedad mucho más justa y mucho más igualitaria. Muchas gracias. Cualquier persona del auditorio que quiera poner alguna pregunta o alguna inquietud, que seguro que nos enriquece a todos. Alejandra Inés, coge los micros. Y a Luisa Notario, que se me olvidó, que se escondió para atrás. Buenas tardes, darte primero las gracias, Carla, por estar aquí en Valencia hoy y visibilizar a las mujeres y hombres trans de este estado. Muchísimas gracias. Estoy totalmente de acuerdo con todas las reivindicaciones que has dicho de derechos humanos, pero quería también visibilizar como buena trans, y el activismo lo llevamos en la sangre porque es una cosa de derecho y de dejar de ser ciudadanas de segunda, porque somos aún ciudadanas de segunda en este estado, que es constitucional. Y deberíamos ser todas y todos iguales. Por esa igualdad real quería visibilizar también otros derechos humanos que no se cumplen en este momento en este estado. Por ejemplo, hablamos de las mujeres transexuales inmigrantes, que existe una ley de violencia machista que a ellas no las puede acoger, ni se pueden acoger a ella. Es un derecho como mujeres que no pueden ser atendidas dentro del protocolo de violencia machista, y hay muchos fiscales que como su documentación no la tienen en regla, las echan atrás y no son visibilizadas. Eso es un derecho humano que las mujeres de este estado no lo tenemos.
También me gustaría visibilizar, y has hablado muy bien, dentro de nuestros tratamientos transexualizadores, no en todas las comunidades autónomas entran esos recursos, sino que encima tratamientos tan sencillos como ir a un urólogo, a un ginecólogo, a una mujer asignada o a un hombre trans no están preparados para podernos atender. Hay cosas que somos diferentes a cualquier ciudadano, sobre todo a las mujeres, porque las mujeres transexuales siempre hemos sido marginadas, aunque somos muy luchadoras, y no nos podemos comparar que somos ciudadanas de segunda. Y también darte las gracias, Nache, que eres el futuro de este movimiento de lucha real por la igualdad real. Y ahora lo único que puedo pedir es simplemente que la lucha continúe y que recordemos que no hemos andado casi nada, solo hemos andado medio paso y deberíamos haber sido iguales en el 78, cuando dice la Constitución que todos los ciudadanos somos iguales y nunca hemos sido iguales. Muchísimas gracias por tu lucha, Carla. ¿Qué te voy a decir, Ana? Ana de mi vida. Ana de mi vida. ¿Qué te voy a decir? Que ya no sepamos sí a todo, evidentemente, y que la lucha siempre continúa y que son muchos los pasos que quedan por andar. Eso ya lo sabemos y además caminando y caminando siempre. Desgraciadamente la utopía me parece que no la vamos a ver en esta generación, pero sí estamos trabajando para que ello sea una realidad. Y acordémonos también de las compañeras que empezaron con nosotras y no tienen ningún derecho de una paga por lo menos para poder vivir. Este Estado les debe, por honor, por las circunstancias que han tenido, una ayuda actualmente. Tienen 50 o 60 años, no han podido cotizar porque no les dieron trabajo. Por ejemplo, o no tuvieron su educación porque no pudieron vivir su transexualidad dentro de los centros escolares. Como eso, muchísimo. ¿Acordad? Se deben de acoger igualmente a todas las posibilidades que haya, incluso a medidas especiales que hemos ido haciendo. Hola, buenas tardes. Gracias por venir. La verdad que es un placer oírlo. Yo quería hacer una pregunta. ¿Qué dificultades una persona transexual, qué dificultades especiales encuentra a la hora de encontrar trabajo o ya dentro del mercado laboral, en el mundo laboral? Pues muchas. Porque como ha dicho Carla antes, cuando tú te encuentras en un proceso que estás transicionando ya, pero todavía no tienes el documento, o sea, el DNI cambiado, no puedes tener el nombre que tú sientes que es el tuyo, y vas a un sitio y necesitas ese trabajo y ven que tu DNI no concuerda con el aspecto que ven, y sobre todo en las mujeres transexuales es muy duro porque la mayoría de veces les cierran la puerta. Yo hablo por la transexualidad masculina. Nosotros tenemos más suerte porque a nosotros nos sale la barba, vamos un poco al gimnasio y más o menos queda un poco así decirlo, pero salvamos el compromiso. Y si tienes suerte de que la persona que te va a contratar es más o menos abierta, por decirlo de alguna forma, pues es más fácil, pero dificultades muchísimas. Hay un 80% de paro entre las personas transexuales, si no recuerdo mal, y es una cifra muy elevada, que dada como está el país ahora, todo el mundo, mucha gente necesita trabajo, pero en especial las personas transexuales la situación es muy muy crítica. Creo que ya he contestado. Hola, aquí. Estábamos debatiendo, teníamos una pregunta para vosotras, para ti, Nache. ¿Qué opináis sobre aquellas personas transexuales que una vez realizada el proceso transexualizador dejan de denominarse y llamarse persona transexual? ¿Qué consecuencias puede tener en la lucha de las personas trans? Vamos a ver. Yo es que soy muy respetuoso con
con las libertades. Como soy muy respetuosa con las libertades, yo pienso que cada cual está en su perfecto derecho de hacer lo que quiera. No hay a la menos casas, lo cual quiere decir que le gusta. Yo me alegro. Porque no hay ningún contrato, ni hay ninguna letra pequeña que diga que una persona, por el hecho de ser una persona transexual, tiene que ser activista. ¿Esto es tirarte piedra contra tu propio tejado? No, esto es defender lo que tú crees. Que todas las personas activistas y todas las personas visibles, bienvenidas sean, cuantas más mejor. Porque evidentemente, si no hubiese visibilización, no habría normalización. Si no hubiese activismo, no se hablaría. Y de lo que no se habla, sencillamente no existe. Y afortunadamente, porque hemos visibilizado, hay una conciencia social de la propia existencia y por eso han empezado a haber normas y leyes y a haber situaciones que han mejorado notablemente aquella España de los años 70, con todo lo que queda por andar y por todo lo que queda por caminar. Y outings menos todavía, o sea, cada persona es dueña y yo creo que al final siempre hay un equilibrio entre quien no lo quiere decir y quien lo quiere decir. Además, básicamente, para quien se quiera ajustar a eso, obviamente, al binarismo, somos hombres y somos mujeres, para quien se quiera ajustar a los sexos binarios, porque ahí volvemos a la palabra libertad, libertad. Hay otra gente que no se quiere ajustar a los sexos binarios y hablan ya de otras identidades, lo cual también es absolutamente perfecto. Entonces, yo pienso que siempre habrá un equilibrio de las personas que no quieren o de las personas que sí quieren, y como decía antes, al final, transexual, una persona transexual solamente es un calificativo: rubia, morena, ojos verdes, azules, caucásica, de Sevilla, de Valencia. O sea, yo no soy una mujer de Valencia, ¿no? Digamos que esto es solamente una tecnología, no es que el sexo sea transexual, no, eres una mujer transexual. Transexual es una definición porque somos muy amantes de colocarlo todo en biblioteca, bien colocadito, y necesitamos especificar las cosas para tenerlas ordenaditas, ¿no? Y necesitamos darle un nombre, pero básicamente ajustándonos al binarismo, y para los que no, también en el no binarismo, pues eres hombre, o eres mujer, o eres X, o eres como te quieras definir, ¿no? Pero no tiene por qué. Transexualidad en sí mismo no es un sexo, yo por lo menos, bajo mi punto de vista, no lo comparto, ¿no? En la India, por ejemplo, en Pakistán, se está legalizando el tercer sexo, ¿no? Tercer sexo, hombre, antes que la persecución, dice que a falta de pan, buenas son tortas, ¿no? Pero son otras culturas, son otras situaciones y son otras realidades, pero al fin y al cabo, a estas personas en estos países les viene bien, claro que sí, es un reconocimiento legal de la propia existencia, pero no al outing y sí a la libertad de cada uno de decidir qué es lo que... Esto es una polémica, yo sé por qué me lo dice, porque una polémica que si se debe decir, no se debe... Hasta ahí podría poner. ¿Quieres decir tú algo? No, estoy de acuerdo. Estoy asintiendo porque sí, porque yo también odio el outing. O sea, el armario, la puerta la tienes que abrir tú, no te la tienen que abrir nunca, nunca, jamás. Porque todo el mundo tiene su momento y si ese momento no ha llegado para ti, ya llegará, pero que alguien te saque así sin estar preparado o preparada, para mí es terrible. Y no sé qué me habías dicho más antes. ¿Qué habías preguntado antes, Mari? No, mi pregunta es qué opinión tenéis sobre aquellas personas que cierto. Deciden no etiquetarse como persona trans. O sea, más que nada es por la visibilidad que tienen, la lucha, los referentes. Simplemente quería saber vuestra opinión porque muchas veces en nuestro grupo se escucha. En el grupo joven de Lambda, a veces en la sobremesa de las cañas surgen estos debates que
opinión de la SEC. Sí, a ver, yo estoy un poco en... ¿El activismo sí? Claro, es que es eso, a ver, yo como activista digo, sí, tienes que ser visible, pero también pienso, jolín, a lo mejor a mí algún día no me apetece ser visible, por egoísmo a veces, porque no siempre voy a tener que ser visible, a lo mejor si no estoy en un espacio seguro yo no voy a decir, hola, soy Carlos y soy un hombre transexual, porque si mi integridad física o de cualquier tipo peligra, yo no lo voy a decir, algún día a lo mejor no me apetece serlo, entonces no lo seré. Pero yo como activista evidentemente sí a referentes, sí a etiquetas en este sentido para que la gente que tiene un niño que tenga 10 años diga esa persona es trans, yo puedo ser así de mayor, puedo ser feliz, puedo tener un trabajo, puedo ser una persona normal. Entonces yo sí. La denominación de transexual yo lo aplicaría como una herramienta del activismo. ¿Vale? Y luego, si no es una herramienta del activismo, para quien lo quiera definir a sí mismo así, pero luego está lo otro que tú dices que no se utiliza, es un hombre y una mujer, pero es que es perfectamente lógico, ¿no? Pero como herramienta, yo la veo como un arma más poderosa como herramienta de activismo y de visibilización de una realidad. Yo digo... Claro. Siempre bajo esa premisa de quien quiera etiquetarse. Y quien no quiera etiquetarse, no le pongamos etiquetas. A lo mejor todos estamos pensando en un caso que leí, me dijo alguien anoche, que alguien se fue de no sé dónde, porque había salido no sé qué, en famosa, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y a mí me parece perfectamente lógico que no se quiera etiquetar. Y además, si yo he hablado con ella y me ha dicho que yo no he hecho todo este proceso para que me definan así, y a mí me parece perfecto lo que diga. Porque es su libertad, es como si alguien me fuera a decir, no, tú tienes que decir esto, no, yo digo lo que me da la gana. Y hasta de infinito y más allá. Yo decía, y a veces digo que el apellido pesa demasiado. Para mí a veces transexual es como un apellido y a veces el apellido pesa demasiado. Entonces tienes ganas de quitártelo porque a veces dices, no, hoy no me apetece saber nada. Y hoy soy hombre y ya está. Y ya si otro día me apetece sacar el apellido, lo saco. Pero yo creo que a personas conocidas muchas veces les pesa porque es como siempre que lo tienes que decir como un apellido. Soy mujer, tanto igual. No, perdona, tú eres una mujer como cualquier otra y que no tiene que contar eso, pero muchas veces, que creo que sé por dónde vas, los medios de comunicación lo utilizan como arma arrojadiza, como te voy a hacer daño con esto, pero tú eres tonto. O sea, te piensas que de verdad me vas a hacer daño con eso, que a lo mejor hay gente que sí le molesta. También porque a lo mejor no son activistas, no lo sé, pero que no tienen por qué hacerlo, es lo que digo, que no opcional siempre, todo. Yo quería hacer una pregunta a Carla, porque has hablado bastante de lo que ha mejorado las cosas desde los años 70, por ejemplo, ¿no? Pero creo que realmente en este país hay algo que no ha cambiado desde los años 70, de la educación. Me refiero a la educación de los niños en los colegios. El 80% de la educación de este país sigue siendo concertada en escuelas católicas. Quizás hemos conseguido que deje de ser delito, pero para estos niños sigue siendo pecado. Y esa formación es la que luego genera estos problemas de adaptación y de reconocimiento de la igualdad de personas trans, lesbianas, etc. Y te lo pregunto a ti concretamente porque he hecho mucho de menos en fuerzas políticas de izquierdas como el Partido Socialista una actuación mucho más activa en este terreno, ¿no? Es decir, en definitiva, perteneces a un partido que ha gobernado durante 20 años este país, sigue el concordato de la Santa Sede del año 79 y se ha hecho muy poco para modificar el sistema educativo. Quería saber tu opinión sobre este tema. Mi opinión es que estoy de acuerdo contigo, yo no estoy de acuerdo con el concordato, o sea, yo por todo lo que pudiera pedir, yo por mí dejaría de existir mañana mismo. Y lo de los colegios religiosos, sobre todo la religión fuera, la religión
fuera de las escuelas, para quien la quiera estudiar como una asignatura opcional, nunca como una asignatura obligatoria, y la religión siempre debe estar en sus ámbitos y con todo el respeto del mundo que hay que tenerle a quien la quiera practicar. A mí me tachan como de atea o un poco menos de perseguidora de los no sé qué. No. Es que realmente quien me conoce sabe, lo mismo que estábamos hablando de libertad para que cada persona se definiera, es libertad a todas las creencias religiosas, para quien lo quiera practicar como lo quiera practicar. Lo que yo no quiero es que me lo impongan, lo que yo no quiero es que se metan en mi casa, y lo que yo no quiero es que me impongan unos dogmas ni de comportamiento ni de forma de ser que vayan en su propia religión. Para cada uno, para esto, pero no que lo metan en el orden de mi vida. Pues ahí entramos en conflicto, ahí cuando entramos en roces, yo pues con este hombre, Francisco, pues oye, mira, que dentro de esto, digo, hombre, mira, es que hay un antes y un después. Yo, por lo menos por la edad que tengo, por lo visto está Juan 23 hizo algo por el estilo, ¿no? Pero ves cosas que digo, bueno, por lo menos que lo intente. Mira, un hombre transexual aparentemente le ha dado paz. Este hombre transexual de Plasencia, creo que era, le dio paz y le recibió. Y yo digo, yo fui educada en la fe católica. A mí me educaron a fuego en eso, y yo me acuerdo de pequeñita que yo tenía terrores nocturnos. Yo pensaba que iba a morir y que iba a morir en pecado mortal. Y era muy angustioso, porque no sabías si te ibas a levantar. Entonces ya tú empiezas a tener su razón, tú empiezas a razonar, porque tiene muchas razones, ¿no? Porque empiezas a razonar, normalmente suele ir aparejado, entonces llegas a tus propias conclusiones y entonces tú dices, bueno, a mí esto no me casa para nada, digo si, bueno, no vamos a entrar aquí en una discusión teológica, ¿no? Pero yo dejo de creer en esto, ¿no? Por lo tanto, sé perfectamente, que es a lo que me refería, qué angustia puede crear en una persona creyente que te estén estigmatizando y que te estén señalando, provocando un honor y que además te digan que tú eres, que eso es ser una mala persona. Por lo tanto, tiene que ser completamente un estado laico, aconfesional evidentemente, y la religión, la asignatura de religión fuera de la escuela, o para quien la quiera estudiar como opcional. Yo en eso estoy completamente de acuerdo. Pedro Sánchez ha dicho que fuera concordato. Yo me gustaría que una vez todas estas cosas se cumplieran cuando se llegue, porque habemos muchas personas que lo pensamos, lo queremos y lo deseamos, pero no soy ni la candidata ni la presidenta del gobierno. Si lo fuera, que eso jamás va a suceder, como es obvio, te puedo asegurar que así sería. Puedo repetir y prometo que decía Suárez. Yo. Bueno, puesto que estamos hablando de derechos, más o menos quería saber cuál es vuestra opinión sobre los derechos laborales para las trabajadoras del sexo, puesto que el colectivo, sobre todo mujeres transexuales, pues forman parte de él de un modo bastante como empleo suyo. Gracias. Bueno, yo lo que te quiero decir, yo aquí normalmente yo voy a contracorriente de mucha gente de ciertos movimientos. Yo estoy ya por la regularización de todo aquello que sea desde la propia libertad. Ana Belusca vuelve a ser así, que es blanca de lo que es desde la propia libertad, sobre todo porque es que separando, es que hay que separar las cosas, porque claro, es que a veces no merece la pena discutir porque todo se mete en un paquete. ¿Cómo se va a meter en un paquete? Las discusiones se hacen insoportables, inadmisibles y no tienen sentido ni pie ni cabeza, porque se mezcla una cosa con otra. O sea, por favor, ni trata, ni explotación, ni niños, por favor, ni nada de esto, ni proxenetas. Es que todo esto hay que perseguirlo, todo esto hay que machacarlo, pero machacarlo. Yo estoy en contra, pero yo, es que volvemos a las mismas, ya ha habido 3 veces, esta es la tercera vez que digo libertad. Libertad para lo de la palabra, libertad para lo otro, libertad para esto. Es que si hay personas, y como las he conocido,
Y como sé la existencia, que nadie le pone una pistola y que además de su manera de subsistencia, ¿quién soy yo para decirle te voy a cortar el río en seco? Pero eso, digo, y perseguir esto, ¿no? O sea, y eso es lo que pienso sobre el tema, y no te creas que no me ha ganado un poco de disgusto, pocas discusiones, poco de todo, pero yo siempre he defendido lo que creo, y yo lo que no quiero es levantarme un día, mirarme al espejo y encontrar a alguien que no sea yo y no reconocerme en el propio espejo. Y en esta vida no hay nada mejor como que defender siempre, siempre lo que crees, que aunque al final parezca que estás viviendo un agujero negro, en realidad a continuación lo siguiente siempre es para mejor, porque fuiste coherente con tus principios y con lo que defendiste. Eso es lo que me ha dicho la vida a lo largo de ella. ¿Hola? Sí. Bueno, Carla, tú sabes que yo no soy votante del PSOE, pero el día que te presentes como presidenta yo te votaré. Pero lo deberías de ser. Bueno, un lujo, compañera, escucharte una vez más, después de tantos años. A mí siempre me gusta recordar y reivindicar el papel que las personas transexuales han tenido en la lucha LGTB. Porque, bueno, primero se aprueba la ley de matrimonio igualitario y luego viene la vuestra, primero viene la nuestra y luego viene lo vuestro, y la realidad es que sois vosotras, y digo vosotras porque principalmente sois las mujeres transexuales las que habéis liderado la lucha LGTB, sois las primeras que estuvisteis en el Stonewall, las primeras que salisteis en Barcelona en aquella mítica manifestación del 79, ¿no? Y seguís, como tú bien has dicho, como bien habéis dicho Carlos y tú, Carla, el colectivo más vulnerable, no solamente dentro de la población LGTB, sino de la población en general, ¿no? Y eso es una realidad. A mí siempre me gusta recordar que yo empecé mi activismo precisamente con la gente trans, con mis amigos y mis amigas trans. Yo soy una mujer cisexual y me ha gustado siempre jugar con esa ambigüedad, ¿no? de uy, esta chica porque empezó en los grupos trans. Y a la pregunta que tú decías, María, yo que he vivido muchos años y he convivido y he tenido y tengo amigos y amigas transexuales, yo como lesbiana puedo llegar a mi pueblo y me puedo meter en el armario, o puedo llegar a mi trabajo y me puedo meter en el armario. Y decido cuándo entro o salgo como mujer cisexual porque mi lesbianismo no se ve. Cuando una persona transexual, y te digo porque yo he tenido amigas que han escondido luego su transexualidad, llegado un momento de su vida, porque yo creo, y de verdad que hablar de cuando la experiencia no es propia, pero lo he visto en gente muy cercana, cuando día a día, minuto a minuto, año tras año tienes que vivir con la discriminación, la mirada, el comentario y el chismorreo constante, pues hay veces que todo tiene un límite, ¿no? Y entonces, como decía Carla, pues la libertad de cada cual de decidir en un momento dado meterte en ese armario de la cisexualidad y decir, ya está bien, ¿no? Porque cansa. Yo lo he visto en amigos y en amigas y cansa, ¿no? Esa mirada continua 24 horas. Porque, insisto, bueno, yo no porque tengo mucha pluma y a mí no es difícil esconderlo, pero otra gente sí lo puede hacer, ¿no? Bromas aparte. Y bueno, el caballo de batalla más importante en los últimos años en el movimiento LGTB precisamente es la consecución de esta ley integral de transexualidad, ¿no? Lo que pasa es que con este mapa que tenemos en España pintado de azul tantos años, pues ha sido casi una lucha desde la frustración, ¿no? Porque excepto en Andalucía, Canarias y poquito más, que tú has hablado ya de este tema, pues ha sido pues, una lucha que no ha llevado a ningún sitio, ¿no? Pero bueno, tenemos mayo ahí, yo creo que
comunidades como la nuestra, con un gobierno del Partido Popular retrógrado, o en la Comunidad de Madrid como la que tú vienes, yo creo que se abre un camino de un rayo de luz, ¿no? En el que, bueno, yo creo que desde el movimiento LGTB tenemos que seguir exigiendo que los programas electorales de todos los partidos de progresistas de este país incluyan como punto número 1 en el programa electoral en políticas LGTB la consecución de la ley integral para las personas trans, porque ya toca. No es pregunta. Igual ya vale. Hablando solo del trabajo sexual, compañero, que has dicho tú, para que tú veas la hipócrita, la sociedad que vivimos. Yo hago la diferencia entre trabajadores sexuales, que son las que tienen que tener sus derechos porque él ejerce libremente y encima se profesionalizan todos los días, a la mujer que está en prostitución. La mujer que está en prostitución, o está una mujer que también se prostituye en un taller, que se está prostituyendo, una mujer que no quiere hacer lo que hace, sino por necesidad económica. Estamos viviendo en una sociedad muy hipócrita y se hacen recursos para que esas mujeres hagan una reinserción laboral. Para que tú veas la hipocresía que hay en el gobierno y en lo actual, que a las mujeres inmigrantes con su NUI, que son legales, transexuales, por no tener el nombre de mujer, eso a esas mujeres trabajadoras del sexo para retirarlas de la calle, no les hacen entrar en esos talleres. Entonces no las reinsertan laboralmente, esas mujeres que quieren dejar la prostitución. Imagínate qué hipócrita estamos viviendo. Y otra vez más, las mujeres transexuales nos quedamos fuera de los derechos de este Estado. Hipócrita. Bueno, yo es que no sé si voy a poder hablar, porque este tema me toca tanto que imagínate nacer en un pueblo en los 70 con un problema de transexualidad. Pues es tremendo. Una vez me dijeron que las personas transexuales eran incultas, eran vulgares, y que porque cuando éramos mayores no nos preocupábamos de hacer eso, de estudiar y de salir adelante. Yo con 5 años solamente quería sobrevivir a un día de escuela, con 5, 6, 7 años. Ahí empezó todo. O sea, tú no puedes estar pensando ni en números, ni en palabras, ni en nada, porque era que tocara el timbre y salir de clase. Pues ese fue el principio de una persona que se siente sola, de que se siente humillada, insultada, maltratada, y dices, ¿a dónde voy? ¿Quién me va a ayudar? Te sientes tan mal que lo único que quieres es morirte, y por eso me cuesta. La pregunta es, ¿de verdad estamos cambiando algo? ¿De verdad están cambiando las cosas? Porque yo no lo siento así. Yo sigo teniendo miedo en la calle, sigo teniendo miedo de decir, soy transexual, para que me peguen una paliza. Tengo miedo a una relación con un hombre, porque ¿cuándo vas a decirle a ese hombre soy transexual? Cuando te acabas de conocer, o también a pasar a soy transexual, ¿vale? Cuando llevas 2 años, cuando llevas 4, si se entera que le has engañado, ¿qué te pueden hacer? No estamos cambiando nada, de verdad. Habrá leyes que sí, hay médicos, la Junta de Andalucía te mandan a Málaga, te dan tus hormonas, te dan tus historias, pero si no te pueden ayudar, no te ayudan. Pero yo veo que la sociedad no está cambiando. Hay que hacer algo desde la raíz, desde la educación, desde el respeto, la visibilidad. Yo no quiero dar pena, de verdad que odio dar pena, pero yo soy muy luchadora. Yo nací en los 70. Seguro que hubiese nacido antes, me hubiesen matado, seguro, porque conociéndome como me conozco, no hubiese aguantado tanto. Pero nací en los 70, que era diferente, pero no se conocía. Y encima en un pueblo. Pues yo le he pasado realmente mal, pero aquí estoy. Voy a luchar, ya me da igual todo. Voy a luchar con uñas y dientes para que esto cambie. Sé que a lo mejor yo no lo voy a vivir, pero el futuro se merece una oportunidad. Y de verdad que me gustaría saber cuánto queda,
¿Qué hay conseguido en este tema? La televisión, por ejemplo, porque es tan cruel con los transexuales, porque siempre mezclan, no sé, cosas desagradables, no es todo visible así. Se tendría que ver un poquito todo. ¿Por qué no lo dicen? Es que negamos a decirlo, es que cuando lo dices ya estás expuesta a un mundo horrible. Porque es como reconocer un problema que todo el mundo cree que es un problema, pero no lo es simplemente una elección. Eres libre de elegir, de decidir, como la ropa que te pones, como el peinado, como la comida. ¿Por qué tanto trauma? ¿Quién ha ensuciado todo eso? ¿Por qué es tan sucio y tan oscuro y no hay visibilidad? ¿Por qué? Yo quisiera saber eso. Hace muchas preguntas y hace preguntas casi como que habría que hacer una tesis, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen? El origen es la noche de los tiempos, el origen es cultural. La cultura que ha criminalizado y ha perseguido y ha estigmatizado todo aquello que era distinto. La cultura de todavía que gente que necesita tener a otra gente por debajo de sus botas. Hemos hablado hace un momento del Papa Francisco, de que le ha hecho sentirse mejor a este hombre transexual. Yo he leído en foros de internet de ASI católica, no sé qué, no sé cuánto, enmendándole la plana a Francisco diciendo no, porque esto, tal. O sea, como ensañándose. Porque hay gente que disfruta ensañándose con otra gente y porque esto se ha cogido con regodeo y es como un perro que coge una presa y no quiere soltarla. Entonces tú tiras y cada vez agarra más con los dientes, ¿no? Y lo que se está haciendo precisamente es que se afloje toda esa situación. Hemos hablado también durante la charla de cómo han aumentado los índices de violencia por una situación social, donde también decimos que se va por los colectivos más estigmatizados. Por lo tanto hay una de cal y una de arena, porque todo el mundo sabemos que de mudarte de acera de comisaría o que te podían detener por ser meramente quienes eras, eso lo hemos superado. Hemos superado el tener un DNI acorde a nuestra identidad, lo hemos superado. La realidad del día a día no nos la quita nadie. O sea, esa la realidad es la de la pedagogía, es lo que se está haciendo aquí, es lo que se hace también en otros programas de televisión o radio, aparte de los que estereotipan. También han ayudado los medios de comunicación a normalizar, visibilizar la transexualidad, a hacer pedagogía. Hemos venido del travesti, hemos venido del hombre disfrazado de mujer, el hombre con prendas femeninas o la mujer disfrazada de hombre. Hemos venido de aquellos periódicos de los 70 a hablar con propiedad en medios de comunicación, con periodistas que los hemos concienciado, como Olga San Martín, Pedro Simón del Mundo, Emilio de Benito del País y otros tantos y tantos, donde hoy lo que parecía un imposible de los años 70, leemos La mujer transexual en el periódico. Me decía un periodista, bueno, como decir, Emilio de Benito, no voy a decir el nombre, una periodista, cuando hablaban del caso de la persona que filtró los Wikileaks, ¿vale?, que se ha sometido a una intervención, y la periodista le pasó un artículo en masculino. Dice, no, es una mujer, pero es que no se ha operado, ¿cómo hace? No, tú te tienes que llevar quién dice que es. ¿Es una mujer? Pues es una mujer de arriba abajo, ya no cabe el masculino. O sea, ha habido, eso es información y pedagogía necesaria. O sea, lo que no podemos negar es lo evidente, todo lo que queda por andar. Es muy lento, pero
tenemos que seguir andando inexorablemente hacia adelante. Todo lo que dices existe y todo lo que existe debemos de trabajar para que deje de existir. O sea, ¿y cuándo? Que es otra de las preguntas que hace. Yo qué sé. Yo realmente debo decir que la única manera de ponerle fin es no desfallecer, y por muy altos que sean los muros, más grandes aún tienen que ser las escaleras que tenemos que construir para superarlos. Y estar aquí, allí, y hablar tú, ahora aquí en primera persona, y visibilizarte y contar tu historia, y sensibilizar a otras personas que no están en tu misma situación. Todo esto son granitos que hacen montañas, y haremos montañas y montañas machaconamente, décadas y décadas y décadas, hasta que esté completamente incorporado de una forma natural y entendido dentro de la sociedad, y que por lo menos que si nos tienen que odiar, que nos odien igual que odian al vecino, al carnicero, al lechero, pero no porque si lo tienen que odiar, evidentemente, te quiero decir, al primo, al hermano, al otro, pero no por el mero hecho de una cuestión que viene de la noche de los tiempos culturales, judeocristiana, musulmana, o sea, que tiene que ver con las religiones, que tiene que ver con los estigmas, con el pecado, y que tiene que ver al fin y al cabo con siempre la necesidad de tener a humillados debajo de tus botas. Por eso de ahí que lleguen gobiernos y lo primero que hagan es retirar educación para la ciudadanía, porque en el fondo no creen en la igualdad, porque en el fondo que no quieren romper ese estatus que tienen donde hay por debajo. La muestra la tienen con el matrimonio igualitario, que no lo querían de ninguna de las maneras, de ninguna, con Aznar no se votó nada, ni parejas de hecho ni nada, y al final cuando con Zapatero salió, ya se conformaban con que no se llamara matrimonio. O sea, no querían nada, pero ya no les importaba que tuvieran los mismos derechos, pero que no se llamara matrimonio. Y ahí justo fue donde se retrataron. Ahí justo fue donde se retrataron y donde se vio que realmente lo que les creaba animadversión es que tuviera un mismo nombre y tratado como pares y tratado como iguales, algo o alguien que ellos consideraban una mierda. ¿Cómo te vas a llamar tu matrimonio como yo? ¿A dónde vas tú? Y entonces ahí ya no les importó siempre y cuando se llamara unión civil o otra cosa. Cuando hacía 3 años no quería que se llamara de nada. Pues eso lo único que retrata es una situación donde hay personas o un sector del tejido social que necesita tener a otros por debajo porque así ellos se sienten mejor, porque al fin y al cabo, psicológicamente, lo que nos está diciendo es que son personas inseguras y que solamente se sienten seguras sabiendo a otros inferiores. Por lo tanto, su seguridad es absolutamente etérea, ¿no? O sea, es aire puro, no es nada real.